pareció raro lo de los pseudovectores? Un poco, sí, pero... Sí. Vamos a sacar, antes de arrancar con el teorema de Nether, vamos a sacar la rareza de eso de los pseudovectores con un ejemplo sencillo. Imagínense que tienen una partícula, para ver cómo transforman. Tienen una partícula se está moviendo, eh, que tiene esta posición, se está moviendo con una velocidad para allá, va a ser así, que tiene esta posición R, ¿sí? Una velocidad para allá, y por lo tanto el L va a ser así, ¿no? ¿Está? Si uno hace la... En realidad la velocidad podría ser, si el origen está acá, bueno, la posición va a ser otra, va a ser esta, ¿está bien? Pero bueno, no importa. Con que sepan, o sea, si este es el R, vamos a borrar esto. Bueno, uno hace la transformación, hace una reflexión en el plano de la hoja. Fíjense cómo quedarían la posición y las velocidades. La posición y la velocidad, sí, la posición queda igual si uno hace la reflexión, ¿no? En el plano de la hoja. Y la velocidad se da vuelta. Sí. Y el momento angular también. Claro, entonces fíjense, el momento angular, al darse vuelta la velocidad, se da vuelta el momento angular. Y el momento angular está en el plano de la hoja. Uno podría decir, bueno, como está en el plano de la hoja y hacemos una reflexión en el plano de la hoja, el momento angular quedaría igual, en principio. ¿Ok? Pero por ser pseudovector es que se da vuelta. Y ese es el origen. El origen es que está definido por un producto vectorial. ¿Está bien? Entonces, ¿está bien? Si uno hubiese analizado solamente ¿sí? Si hubiese olvidado de que el momento angular es un pseudovector, hubiese quedado igual el momento angular. Voy a quedar... ¿se entendió? Más o menos el origen. El origen es básicamente que está definido por el producto vectorial de vectores. Entonces eso lo hace a pseudovector y transforma de esa manera ante reflexiones. ¿Mm? Che, voy a cambiar la hoja para clase 4 bis. O sea que le tengo que pasar 2 pizarras después. Bueno, vayamos al teorema de Nether. Ahora sí, ¿eh? Concentración. Sobre todo para corregirme. Bien, vamos a decir cuáles son las condiciones del teorema de Nether y qué es a qué se llega. ¿Cuál era la tesis, se decía en los teoremas? Hipótesis y tesis. Bien, si uno tiene que la hipótesis, la acción es invariante ante una variación o transformación transforma del tipo. Acá vamos a establecer la transformación y bueno, de un punto de vista es un teorema bien matemático,
el tiempo t pasa a ser otro tiempo que se puede definir de esta manera. Y las mismas coordenadas, q, pasan a ser otras coordenadas, que van a ser las coordenadas originales, más un epsilon, esto es sub i, porque hay n's. No, y acá vamos a usar otras funciones. ¿Está bien? Donde los epsilon, el epsilon es infinitesimal, lo mismo, esto, o sea, conviene demostrar el teorema de Nether acá porque hicimos hace poco lo del principio variacional o el principio de Hamilton, así que tenemos esto más o menos al día. Este parámetro de manera similar a ese principio es infinitesimal. O sea que esta transformación es una transformación infinitesimal definida por las funciones esta y esta. Está definida por esas funciones. ¿Está bien? O sea, una vez que yo tengo una función, no me acuerdo cómo se llamaba esta letra griega, creo que era g, de q y t, y tengo otras n funciones phi sub i de q y de t, yo lo que tengo es la posibilidad de hacer una transformación que es esta. O sea, esta transformación es una transformación bien matemática, que está definida por estas dos funciones. En realidad son n más 1 funciones, ¿no? Un solo g y n phi sub i. Y a la vez está definida por el hecho de que esto que está acá, este parámetro es un parámetro infinitesimal. ¿Sí? Una vez, es algo bien matemático. Uno tiene esas n más 1 funciones, y si tiene n más 1 funciones, ahora uno lo que podría preguntarse es ¿qué pasa? O sea, ¿cómo puedo definir una nueva acción? O sea, bueno, ¿se acuerdan que la acción estaba definida básicamente por las coordenadas y por el tiempo? La forma de definir la acción era, ¿se acuerdan? La integral entre t1 y t2, el lagrangiano, con q, era un q de t, un q punto de t, y una t diferencial de t, y de esa manera se definía la acción. Y en principio la acción estaba definida para cualquier función matemática, ¿no? O sea, al principio era q de t, era cualquier función matemática, no necesariamente la función de movimiento real que tenía el sistema. Esto sería cualquier función. La única condición que uno tenía que cumplir es la de extremo fijo en el tiempo 1 y tiempo 2, ¿no? O sea que Q1 sea igual a Q de T1 y Q2 igual a Q de T2 fijos. ¿Está bien? Pero en principio era cualquier función. Entonces, el principio de Hamilton lo que decía es que la acción se hacía mínima en las funciones de movimiento. ¿Ok? Eso es lo que decía el principio de Hamilton. Ahora, lo que va a decir el teorema de Nether es que si hay una transformación, a ver, aguanten un poquitito. Ok. Bueno. Hola.
voy a tener que mandar a un colegio militar. Bueno, bien, el teorema de Nether, bueno, eso estamos de acuerdo que el principio de mínima acción, el principio de Hamilton decía que la acción era mínima en las funciones de movimiento, ¿no? ¿Sí entienden esa frase? Más o menos, no me acuerdo mucho, sinceramente. ¿Se acuerdan que había un principio de mínima acción? Decíamos, o sea, el principio de mínima acción más o menos se podía decir que la acción sea mínima cuando las funciones que usábamos para calcularla eran las funciones de movimiento. ¿Sí? O sea, uno hacía una deducción a partir del principio de mínima acción y obtenía las ecuaciones de Euler-Lagrange. Obviamente, pero esas ecuaciones de Euler-Lagrange las cumplen las funciones de movimientos reales. ¿Ok? No cualquier función matemática, QDT, sino las funciones de movimientos reales. Quiero que quede claro la distinción entre una QDT cualquiera y una QDT que sea la función de movimiento del sistema. ¿Está bien? Para mí, la clave está para entender estas cosas, más allá de que uno tiene que estudiarlo, ¿sí? Es diferenciar bien esas dos cosas. Un QDT que sea cualquier función matemática y un QDT que sea la función de movimiento real del sistema. Bueno, el principio de Hamilton lo que dice es que la acción se hace mínima, ¿sí? Cuando uno la calcula en las funciones de movimiento. ¿Ok? Es una forma de establecer el principio de Hamilton. Acá lo que vamos a hablar es de un teorema que es el teorema de Nether, que en principio, cuando se establece, estamos hablando de. Bueno, ahora primero lo tengo que enunciar. Pero bueno, hasta acá no dije nada nuevo, excepto lo que vamos a considerar una transformación infinitesimal de las coordenadas. Y que esas coordenadas no solo involucran las coordenadas generalizadas Q, sino involucra también el tiempo. ¿Sí? O sea, son las coordenadas generalizadas más el tiempo. Y es eso que está recuadrado en verde. Una vez que uno determina cualquier función arbitraria, ¿sí? Chi y phi sub i, o sea, son n más 1 funciones, uno tiene lo que se llama una transformación infinitesimal, definida por eso que está recuadrado en verde. ¿Está bien? Por lo tanto, uno lo que puede hacer es calcular la acción vieja, que es la acción calculada sin hacer la transformación, esa que hicimos. O sea, esta sería, podríamos decir que esta es la acción sin transformar. ¿Sí? Y uno también puede calcular una acción transformada usando la transformación de coordenadas esas. El tiempo, como se transforma, ahora va a ser un T'1, que podríamos definirla como la que se obtiene, ¿no?, de aplicar esa transformación de arriba, una T'2 y un L calculado en las nuevas posiciones, las velocidades generalizadas, que acá hay que tener muchísimo cuidado porque la velocidad generalizada, acuérdense que es la derivada con respecto al tiempo, pero la derivada con respecto a T' tiene que ser acá. ¿Está bien? Y acá sería T', diferencial de T'. O sea, y la variación en la acción ante esa transformación, uno podría decir que va a haber poca variación porque esa transformación es infinitesimal. O sea, el cambio de coordenadas es un cambio infinitesimal de coordenadas, por lo tanto la variación va a ser poca. ¿Está bien? Uno puede calcular delta S como S barra menos S, y el teorema de Nether va a decir que esto es igual a cero, ¿sí? Decir igual a cero significa que el término de primer orden en epsilon, que es el parámetro infinitesimal, va a ser cero. ¿Está bien? Pensando en Taylor. Que es igual a cero. El teorema de Nether me dice que si eso es igual a cero, entonces
esta cantidad que voy a escribir acá, y que probablemente me equivoque, la derivada de L con respecto a Q punto sub I. Acá hay una sumatoria en I. De Q punto I por Q menos constante de movimiento. Cuando digo constante de movimiento me refiero a algo que no depende del tiempo. ¿Está bien? O sea, básicamente es un teorema que habla de una simetría porque estamos diciendo que la acción no varía ante una transformación de coordenadas. Esa transformación de coordenadas sería una especie de operación que uno realiza sobre el sistema, ¿sí? Como la que veníamos tratando antes. Uno hace una operación sobre el sistema y lo que tiene es que la acción no varía. Si uno tiene eso, lo que se va a cumplir es que esto que está acá escrito, que es una fórmula más o menos complicada, ¿sí? Es una constante de movimiento. Eso sería el teorema de Noether. Lo bueno del teorema de Noether es que engloba todos los casos posibles, de los cuales nosotros vamos a estudiar unos pocos casos, en donde, a partir de una simetría, la simetría acá se manifestaría con la invariancia de la acción, ¿sí? Uno obtiene una cosa que se conserva en el tiempo. Sí, la más sencilla que nosotros conocemos es, bueno, si tenemos una simetría de traslación, lo que va a estar asociado a eso es una conservación del momento lineal, o sea que esta última ecuación acá tendría que expresar una conservación del momento lineal. Lo mismo para una transformación tipo de rotaciones, habría asociado una conservación del momento angular, ¿ok? Lo mismo, una invariancia en el tiempo, acá estaría, esto sería un caso, esto estaría representando al caso particular en donde una cosa que se llama hamiltoniano, que tiene que ver con la energía, se conserva en el tiempo, pero son cosas que vamos a ver después. En principio vamos a ver este teorema, que es un teorema bastante general, cómo se obtiene. O sea, tengamos presente que las transformaciones son estas, ¿sí? Y apliquemos esa transformación al cálculo de la acción, al cálculo de la variación de la acción, lo igualamos a cero y obtengamos el teoremita ese. Acá, recuerden de vuelta que estos Q son Q, que podemos llamar matemáticos. ¿Está bien? Entonces, va a haber, hay que tener bien en claro en esto, en el desarrollo de esto, hay que tener bien claro cuándo estamos trabajando con cualquier Q y cuándo estamos trabajando con las funciones de movimiento. Entonces, arrancamos trabajando con cualquier Q. Si arrancamos trabajando con cualquier Q, esta sería la demostración. Nosotros tendríamos que partir de esto, que 0 es igual al delta de S, ¿sí? Es la propuesta, ¿no? Que la acción no varíe ante una determinada transformación de coordenadas, esa es la hipótesis. Esto va a ser el S transformado, T1', T2', diferencial de T', el lagrangiano calculado en estas nuevas coordenadas, U', las velocidades generalizadas, T', menos T1, T2, diferencial de T por LQ. Acá sería Q, tiempo. Bueno, uno tendría esto, ¿no? Tendría que calcular esta diferencia. Ahora, teniendo en claro que tenemos estas transformaciones. T' es igual a T más el parámetro por esto. ¿Está bien? Esa era la primera transformación. De esa primera transformación
Uno puede hacer la derivada, ¿sí? O sea, o diferenciar. Uno tendría esto. Esa es una derivada total. Vayan siguiéndome las cuentas que me voy a equivocar seguro. ¿Ok? Entonces, si uno piensa que ese diferencial de t' que está acá es eso que está ahí, 1 más epsilon g derivado sería una especie de jacobiano, ¿no? En una transformación de coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? 1 más epsilon g punto sería el jacobiano, ¿no? T1, 1' que aparece acá, esto es una función, uno puede pensar que esto que está acá es una función de t. T' como función de t, ¿no? Entonces, ese T1' que está acá, uno lo puede pensar como un T' de T1. Y ese T'2 lo puede pensar como un T' de T2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Y por otro lado, los Q' que aparecen ahí, este Q' que aparece ahí, es Q' sub i igual a Q sub i más epsilon phi sub i. ¿Mm? O sea, fíjense que lo que vamos a hacer es lo mismo que hacíamos en la demostración del principio de Hamilton, tomar esto como una cantidad pequeña y hacer un desarrollo de Taylor alrededor de este punto. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia con el principio de Hamilton? Antes, en el principio de Hamilton, esto que tomábamos acá como punto de referencia o como coordenada de referencia era la solución, la función de movimiento real del problema. ¿Está bien? Ahora no lo es. Ahora es cualquiera. ¿Ok? Entonces, tomamos esa variación y acá tendríamos que tener un poco de cuidado en lo que es, esto. Esta es la parte más complicada quizás del teorema, es entender que esto que está acá, el diferencial Q' de diferencial de T', es derivar con respecto al tiempo T', esto que tenemos acá, que es el Q', que sería, vamos a poner el I, Q sub I de T más epsilon por el phi sub i de los Q, que son los Q de T. ¿Está bien? Y acá hay una derivada con respecto a T' y la función, lo que está dentro de corchete depende de T, no de T'. Entonces, uno puede pensar que T' es una función de T y también puede pensar en la función inversa que T es una función de T' y ahí lo que aplica la regla de la cadena. ¿Está bien? Cuando uno aplica la regla de la cadena acá, esto va a ser igual. Bueno, acá, bueno, lo sigo a ver si me estoy yendo mucho, si me estoy yendo mucho. Entonces vamos a hacer esto. Mientras les doy tiempo para ir asimilando. ¿Mm? Entonces, esto que está acá lo voy a hacer por reglita de la cadena, me quedaría la derivada con respecto al tiempo de todo eso, por
diferencial de t con respecto a la derivada de t con respecto a t'. ¿Está bien? Esa sería la regla de la cadena. Entonces, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es resolver esto por... Esto ya sabemos cuánto vale, esto es q punto i, y lo otro es más epsilon, vamos a llamarlo phi punto i, es la derivada con respecto a t, el punto sería la derivada con respecto a t, no con respecto a t', y todo esto sería diferencial de t, diferencial de t'. ¿Está bien? Bien. Ahí veamos el panorama general. Tenemos que hacer eso. A la vez, este t' que está acá, este t' que está acá, ¿sí? Es esto que está acá. ¿Está bien? Entonces podemos calcular de vuelta, vamos a escribir todo un poquitito más limpio. Nos quedaría la integral de t', t', t2, diferencial de t por 1 más epsilon y punto. Y me quedaría L de Q más epsilon phi sub i, y me quedaría Q punto, vamos a ponerle i acá para, ahí vamos a especificarlo, Q punto sub i más epsilon phi punto sub i, y acá una corrección importante que es diferencial t' sobre diferencial de t. Y acá me estoy yendo de vuelta del... Bueno, lo ponemos igual. Coma, t más epsilon i, todo eso, menos la integral de t1, t2, diferencial de t, l de q sub i, si quieren, q punto i y t. Esto es lo que tendríamos que calcular, ahí lo limpié un poquitito mejor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Acá esto es... esto, sí. ¿Ok? Acá lo más importante... lo más importante es entender qué es esto. Vamos a poner... fíjense, ahí confundí la coma con un prima. Ahí está. ¿Mm? Para entender de dónde viene esto, hagamos esto. Sabíamos que diferencial de t' es igual a diferencial de t más 1 epsilon por i punto. Esto lo habíamos hecho acá. ¿Está bien? O sea que diferencial t sobre diferencial t' es igual a 1 sobre 1 más epsilon i punto. ¿Está bien? Y esto es igual, como el epsilon es infinitesimal, ¿sí? Uno puede escribir esto como 1 menos epsilon i punto. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la reglita esta que era 1 más delta, 1 más x
a la alfa igual a 1 más alfa x, cuando x era chiquitito. Ahí le estamos aplicando. ¿Mm? O sea que esto que está acá es eso, y por lo tanto esto que está acá, todo esto, se puede escribir como Q.I más, fíjense ahí, hay 4 términos. El primer término sería Q.I. Los términos que van con epsilon serían epsilon por phi.i más Q.i epsilon x, g punto con el signo menos. O sea que sería epsilon punto i menos más algo que va con epsilon al cuadrado. Y no me interesa. Lo dejo un poquitito, lo hago un poquitito lente para que revisen y a ver si me equivoco en algún lado. ¿Mm? O sea que yo lo que tendría acá son variaciones. La primera variación sería del Q sub i, sería esta. Qué feo color que. O sea, en el Q sub i tendría esta. Después tendría esto. Estoy pensando en Taylor, ¿no? Ahora voy a desarrollar Taylor alrededor del epsilon y voy a hacer lo mismo que hice en el principio de mínima acción. ¿Sí? Tengo esto. Y después en el mismo jacobiano tengo una parte que va con esto. ¿Está bien? Entonces, el término independiente de epsilon de la cuenta que está arriba, fíjense que es la multiplicación de esto con esto, con esto, con esto, con esto así, y eso, ¿sí? Lo que sería orden 0 en epsilon es idéntico a lo que tengo acá abajo. ¿Está bien? Eso se me cancelaría. O sea, si no aparece ahora, es porque lo cancelé, digamos. O sea, básicamente lo de arriba cuando epsilon es 0. Lo de arriba cuando epsilon es 0 se cancela con esto de abajo que está en negro. ¿Ok? Entonces, esto que está acá va a ser igual. Ahora, cuando yo hago el cambio de coordenadas, automáticamente los extremos de la integral se cambian de t' a t. O sea que esto va a ser igual t1, t2. ¿No? Básicamente eso es un cambio de coordenadas en la integral. ¿Sí? Paso de mi variable que era t' antes a t que es ahora, entonces el t'1 pasa a ser t1 y el t'2 pasa a ser t2. Entonces me va a quedar el mismo lagrangiano con epsilon igual a 0, ¿sí? Ahora me quedaría algo así. ¿Está bien? Acá estoy tomando esto. Estoy tomando esto que está acá y estoy, el lagrangiano que tengo acá, solamente lo tomo evaluado con epsilon igual a 0, porque todo lo otro me va a dar algo con epsilon al cuadrado. ¿Sí? Ese sería el primer término. ¿Se entiende? O sea, el primer epsilon que tomo sería este. O sea, este epsilon, si uno le quiere dar un colorcito a ese epsilon, este epsilon que está acá, es este que está acá. ¿Mm? Claro, nada más que con el. Miren, cambió el color verde, amarillo y celestito es verde, ahora me entero. A ver cómo lo. eh,
Estoy haciendo un desarrollo de Taylor así ¿sí? A la que te criaste. Bueno, listo, ese sería el primer epsilon. El segundo epsilon, uy, se me van a mezclar todos los colores. Bueno, ustedes me entienden. Voy a sacar lo amarillito. Hacéselo por arriba, una flechita. Ahí está. Pará. Este, ahora elijo otro colorcito. Epsilon verde. Este epsilon verde, ¿sí? Me va a aportar otro término en la integral que va a ser igual a más la derivada de L con respecto al primer argumento, Q sub i, ¿sí? Por epsilon phi sub i. ¿Está bien? Obviamente este L, de la misma manera que el otro L, está calculado a orden 0 en epsilon. Vamos a ponerlo explícito. Q punto T. Acá va a ser esto, ¿no? Epsilon por phi sub i. Este es el epsilon verde. ¿Estamos? Ahora voy por el epsilon. ¿Qué color es este? Voy a poner otro porque no sé cuál nombre tiene. Por el epsilon celeste. Para el epsilon celeste tendría más. Ah, no, perdón, el celeste ese no, porque después lo teníamos que. Este término en realidad el celeste es este. ¿Está bien? Para ser más preciso. Entonces, con ese nos queda la derivada de L con respecto al segundo argumento, evaluado en qq.t, ¿sí? Por el epsilon y con todo ese choclo. ¿Está bien? Y este sería ese epsilon. Y el último epsilon sería este que está acá. A ver si le vamos a dar colorcito violeta. ¿Se entiende el desarrollo que estoy haciendo, no? A orden 0 ya cancelé, ¿no? A orden 0 era esto. Ya lo cancelé ahí. No me contestan, che. La derivada de L con respecto al tercer argumento, que es el tiempo, evaluado a orden 0 por el epsilon eso sería, y este epsilon es, El primer epsilon es el que no. el primer epsilon es, fíjate, es este, digamos, ¿te acordás que en jacobiano había una corrección? Sí, sí, ¿Sí? me doy cuenta ahí, pero Claro. después del Entonces, vos lo que desarrollo. haces es tomar todo esto que está acá, esto, tomás, todo esto que está acá, a orden 0, porque ya el epsilon lo tenés. Y eso es esto. ¿Está bien? Sí, ¿no? ¿No puedo sacarlo más? No. Bueno, ahí está. Ese sería el epsilon celestito. Fíjate que si yo no lo tomo a orden 0, te agregaría alguna corrección con epsilon y haría que ese epsilon sea epsilon al cuadrado. O epsilon al cubo, ¿no? Entonces te quedás con a primer orden en epsilon. ¿Mm? Más o menos. A ver, si esto no estuviese, a ver, hagamos así. Suponete que esto no estuviese. Ujú. Espero que después funcione.
está claro que esto quedaría así. Eso está bien, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. No, no me doy cuenta por qué. Entonces vamos a hacerlo despacito de vuelta. Arranquemos de acá. ¿Sí? No dije nada hasta lo que está escrito en naranja. ¿Estamos de acuerdo que todo lo que puse acá, Sí, ahí sí. esto sí? ¿Estamos de acuerdo con esto que escribí acá en negro? ¿Sí? Ujú. Eso estamos. O sea, tenemos que calcular eso. Sí. ¿Está bien? Entonces, yo tomo todo esto que está acá, o sea, todo esto que está acá, la primera integral, la tomo como una función. No me quiere bajar más, che. Lo tomo como una función de epsilon. ¿Ok? Si lo tomo como una función de epsilon, eso va a ser esto más, ¿sí?, la derivada de f con respecto a epsilon, evaluado en epsilon igual a 0, ¿sí?, por epsilon. ¿Está bien? Más la derivada de f con respecto a epsilon al cuadrado por epsilon al cuadrado, ¿sí?, sobre 2 era, ¿no? Más Sí, esto. todo lo que está en qué integral lo tomamos. En la primera integral, todo esto. En primera. Dale. Está, sí, Todo estaba ahí, esto, porque la tomé. todo esto es f de epsilon. Ujú. ¿Está bien? Si vos lo tomás así, lo podés pensar. Ahora, yo lo que te digo es, la máquina está media... Yo lo que digo es, bueno, este término, ¿qué es? Este término no me interesa, porque está con epsilon al Sí, cuadrado y dijimos epsilon al cuadrado. que a mí me interesa estos dos términos. Este término es la integral esta. Esto sería f de 0. ¿Está bien? Porque es lo mismo que evaluado arriba con epsilon igual a 0. ¿Lo ven ahí? Listo. Entonces, ese primer término acá se cancela con este. Listo. No me importa. Ahora a mí me interesa cuál es este término. ¿Sí? El primer término, el que va, digamos, la derivada de f con respecto a epsilon. ¿Está? Bien. Entonces lo que hago es esto. Borro esto. Esto no es delay de la red, es delay de la tablet. Entonces, listo. Esto yo lo veo como una función de epsilon. Ahora, para hacer las cositas un poquitito más sencillas, ¿sí?, yo pienso que el único epsilon que está es el celeste. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, el único término lineal con ese epsilon celeste que queda acá es esto que está acá. Esto sería, si quieres verlo de alguna manera, si vos sacás al epsilon afuera, ¿sí?, esto que está acá, a ver, esto que está acá, ¿está bien? Sería algo así como la derivada de f con respecto a epsilon, ¿está bien? Por epsilon. ¿Mm? Pero pensando solamente en el epsilon celeste. ¿Ok? Lo podemos hacer, digamos, puedo hacer toda la cuenta, ¿sí? Lo que pasa es que como el f es tan grande, ¿sí?, este f que yo estoy definiendo es tan grande, la integral de todo eso, ¿sí?, va a ser un choclo. Entonces yo lo que estoy apostando es a que uno se dé cuenta de que esto que está acá, ¿sí?,
uno lo que tiene que hacer es traer solamente en ese choclo que uno tiene acá, es extraer la parte lineal en epsilon. ¿Ok? Entonces, yo apuesto a que te des cuenta, o a que se den cuenta, es que para extraer la parte lineal en epsilon, uno puede pensar, ¿sí?, en que cada uno de esos epsilon están presentes por separado. ¿Mm? Entonces, el primer epsilon que está presente es el celeste. Olvídate, los otros son cero. Si yo hago el desarrollo, ¿sí?, o sea, si pienso en eso nada más, ya está. La primera corrección va a ser esta que yo puse acá, lo recirculé así. Si no, créanme y después hacemos la cuenta por separado, que es un choclo la cuenta, porque no es choclo de difícil, sino o sea, tiene una expresión grandota que uno la tiene que escribir y reescribir. ¿Está Claro, bien? sí, sí. Entonces, ese sería el primer epsilon. El segundo epsilon correspondería a eso, significaría hacer Taylor, ¿sí?, dentro de la integral en el lagrangiano, ¿sí?, para el primer argumento. ¿Sí? El tercer término sería hacer Taylor en el lagrangiano dentro de la integral en el segundo argumento. Y el cuarto epsilon sería hacer Taylor en el tercer argumento en L. ¿Está bien? Si quieren, hagámoslo así para simplificar. Cualquier cosa lo vemos por separado. Por ahora me tienen que creer. El tema es que si me creen y yo me equivoco en el medio, ¿sí?, estamos sonados. Espero no haberme equivocado. Después lo comparo, lo tengo por ahí. ¿Ok? Bueno, entonces me quedaría eso. Saco el epsilon para afuera, ¿sí?, y me queda que 0 es igual a la integral entre t1 y t2 diferencial de t, y me quedaría g.l más la derivada de L con respecto a Q y phi más la derivada de L con respecto a Q.I, phi.I menos Q.I, phi punto, más la derivada de L con respecto al tiempo, phi. Todo eso. ¿Está bien? Ahora, como este epsilon es arbitrario, ¿no? Si bien es infinitesimal, es un número diferente de cero. ¿Sí? Yo lo puedo pasar dividiendo para el otro lado. Y como también la variación, o sea, estoy proponiendo yo que ante esa transformación la variación en la acción se haga cero, yo puedo proponer también que esa variación en la acción se haga a tiempos muy cortitos, o sea que T1 lo puedo acercar a T2, o sea, el intervalo también es arbitrario, T1, T2. ¿Sí? La conclusión es que el integrando se tiene que hacer igual a cero. ¿Ok? Entonces, decir que la acción es invariante ante esa transformación es decir que g.l, o sea, todo esto que yo escribí ahí, es igual a cero. Todo esto que yo escribí acá. ¿Ok? Aparece. No está respondiendo. Ahí está. O sea, esto tendría que ser un sinónimo de decir que que la acción es invariante hacer transformación, es sinónimo de decir que esto es igual a cero. ¿Está bien? Está bien, es un lío.
pero es a lo que uno llega. Es decir, que la acción es invariante ante una transformación de coordenadas como la que propusimos, es decir, que esta cuenta da 0. ¿Mm? Y acá lo más importante de todo, y lo recalco de vuelta, es que lo que siempre les digo, acá los Q son matemáticos. ¿Ok? No son los físicos, son los matemáticos. ¿Ok? Entonces uno podría decir, bueno, si esos son los matemáticos, pero en realidad nosotros estamos en física, o sea, lo que queremos, podemos meter una información más, es que además supongamos que los Q, esos son soluciones a la ecuación de Euler-Lagrange. ¿Está bien? O sea, agreguemos esa información. Si agregamos la información de que los Q usemos Q físicos. Entonces, son Q físicos, son los Q que son soluciones a la ecuación de Euler-Lagrange, o sea que cumplen esto. Si usamos eso, esto que está acá es eso que está acá, ¿no? O sea, la información que está en el recuadro negro no tenía todavía la información de la Euler-Lagrange. Ahora se la estamos imponiendo, la estamos agregando. O sea, todo el análisis que hicimos fue absolutamente general. Ahora estamos particularizando en el caso en donde las coordenadas que estamos usando en realidad son funciones de movimiento físico que ocurren en la realidad. Si usamos eso, podemos jugar con hacer un poquitito de cuentas. Agrego tantos colores que creo que la tableta se pone loca con tantos colores. ¿Sí? Dicen, ¿con qué color dibujo? ¿Con qué color dibujo ahora? Y ahí en el momento que decide yo le cambio el color. Entonces se vuelve loca. Entonces fíjense, quedaría. Ahora, mi idea es esta, es sacar una derivada total temporal afuera. O sea, ¿no? Jugar con las derivadas totales temporales y sacarla afuera lo máximo posible. Acá me queda G punto y L, ¿está bien? Acá me queda la derivada con respecto al tiempo de, acá ya lo puedo llamar a esto P sub I, porque, ¿sí? Porque lo definí como momento canónico conjugado. Acá me quedaría phi sub I, acá me quedaría, no, vamos a, me arrepentí porque todavía no le definí el hamiltoniano, así que no lo vamos a poder usar bien. Acá me quedaría, vayan siguiéndome porque me voy a equivocar, ¿eh? Y si me equivoco, no es culpa mía, solamente de ustedes también porque esto es punto. Y punto sub I. Fíjense que ahí tenemos el producto de dos derivadas, ¿no? Perdón, la derivada de un producto. Menos a esto que está acá, yo lo puedo poner como la derivada con respecto al tiempo de. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? A esto que está acá, acá me faltó algo, ¿no? Acá. ¿Mm? Eh, Fíjense, acá me queda G punto
por L menos la derivada de L con respecto a Q punto sub I por Q punto sub I junto este término con este. ¿Mm? Y acá me va a quedar más esto que está acá, la derivada de L con respecto al tiempo de G. ¿Está bien? Más la derivada con respecto al tiempo de, bueno, todo eso va a ser igual a 0. Entonces, estaría fantástico que, fíjense que esto tendría la facha, los primeros términos tendrían la facha de la derivada de un producto, ¿sí? Y lo es, porque ahora vamos a mostrar, por ahora créanmelo, esto es algo que se llama menos el hamiltoniano, ¿sí? Y se puede probar que esto es menos la derivada de L con respecto al hamiltoniano. ¿Está bien? Eso sí, ahora me lo creen. O sea, créanme que eso que estoy definiendo ahí es menos una cosa que se llama hamiltoniano, con minúscula, ¿sí? Y hay un teoremita que te dice, que lo vamos a ver ahora, es que eso que aparece ahí es menos la derivada del hamiltoniano. ¿Está bien? Perdón, que dije cualquiera acá. Esto es la derivada total en el tiempo del hamiltoniano. Entonces se cumple la reglita de la derivada de un producto. O sea, esto va a ser menos la derivada con respecto al tiempo de el hamiltoniano con esta función x. Y acá tengo el menos más la derivada con respecto al tiempo de esto. Y ahí ya logré y ya con esto logré obtener esta constante de movimiento que sería, o sea, yo puedo decir que lo doy vuelta, hx menos la derivada de L q punto sub i por phi sub i es igual a una constante de movimiento. ¿Mm? Saqué la derivada para afuera, ¿sí? Lo que queda es que le puse un signo menos para que quede mejor con el resultado que quiero mostrar. Entonces, fíjense, este h, por lo que yo definí arriba, es la derivada de L con respecto a Q punto I por Q punto I. Ahí hay una suma implícita sobre todas las coordenadas, menos L. Todo eso por X, menos la derivada de L con respecto a Q punto I por phi sub I es igual a una constante de movimiento. Y acomodo un poquitito los términos para que quede como que había quedado arriba. Entonces me va a quedar, pero esto es simplemente para que quede igual a lo que yo les mostré al principio, me quedaría Q.I por X menos phi sub I menos Lx igual a constante de movimiento. Eso sería lo que es el teorema de Noether. Listo, esto sería el teorema de Noether. Después hay un teorema generalizado que no tiene sentido. Acá tendría sentido, por lo menos para verlo en los casos muy sencillos, que yo voy a demostrar por separado. En el caso más sencillo de todos, es en el caso de, digamos, que uno tenga una acción, ejemplo 1, una acción invariante en el tiempo. O sea, veamos por lo menos en una transformación infinitesimal en el tiempo, ¿sí? Pero vamos a poner acá en el tiempo. ¿Cuál sería la transformación de coordenadas que me mostraría una acción invariante en el tiempo? Es cuando el t' pasa, es el t más un épsilon, y las coordenadas q' sean las mismas de antes. ¿Está bien? En ese caso, fíjense que acá uno lo tendría que completar, ¿no? Uno lo tendría que completar con esta coordenada esta, y acá lo tendría que completar con phi sub i. O sea, esto me está diciendo que esto vale 1,
y que el phi sub i vale 0 para todos. ¿Ok? En ese caso, donde la acción es invariante con respecto con el tiempo, fíjense qué es lo que me queda arriba. Lo que me queda arriba es que esto se hace 0, perdón, ese es 1. O sea, el g es igual a 1, el phi sub i es igual a 0. Entonces lo que me va a quedar que la derivada de L con respecto a Q punto sub i por Q punto sub i menos L es una constante de movimiento. Ese sería un primer resultado del teorema de Noether aplicado a una invariancia en el tiempo de la acción. Y esto que está acá es precisamente lo que yo te había definido arriba como hamiltoniano. El hamiltoniano es menos L. Este sería una aplicación del teorema de Noether en un caso muy sencillo donde uno lo que tiene es invariancia en el tiempo. En el caso que tengamos, por ejemplo, que ya vimos también el de una coordenada cíclica, esto es como usar un exocet para matar a una hormiga, ¿no? Porque estamos usando una cosa que es muy poderosa, el teorema de Noether, para mostrar casos muy sencillos que uno podría ver muy sencillamente de otra manera. ¿Está bien? Pero la idea del teorema de Noether, obviamente, es aplicarlo a casos más complejos. Por lo pronto, ahora lo usamos para ver casos muy sencillos. El otro caso sencillo es coordenada cíclica. ¿Qué significa una coordenada cíclica en estos términos? Que la acción va a ser invariante ante, supónganse, uno tiene, el tiempo no va a cambiar, las coordenadas tampoco van a cambiar todas, excepto una. O sea, nosotros vamos a tener que Q'I va a ser la misma que Q sub i, excepto en el caso en que i valga, yo qué sé, 3, ¿no? Supónganse que hay n, elijo la 3. Para el caso 3, Q'3 va a ser igual al Q3 más un epsilon. ¿Sí? Y en ese caso, el phi sub 3 sería igual a 1. ¿Sí? Y el phi sub i va a ser igual a 0 para todo i diferente de 3. Caso muy sencillo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a decir el teorema de Noether? Y bueno, agarro la ecuación esta y solamente pongo, me interesa en i igual a 3. El g va a ser igual a 0, ¿está bien? Entonces lo que me va a quedar es que el phi sub 3 va a ser igual a 1, entonces que lo que me va a quedar, lo ven bien ahí, la que va al último término se hace 0 porque está el g, que es igual a 0. Entonces, lo que vamos a obtener ahí es la derivada de L con respecto a Q punto sub 3 va a ser igual a una constante de movimiento. ¿Ok? Es como que es la aplicación de algo poderoso para algo sencillo. Para terminar, me quedé corto, ¿eh? Así que vamos a tener que en la consulta hacer algo más. Vamos a... En la consulta vamos a terminar de ver lo siguiente. Primero, definir bien H. ¿Está bien? Que ya lo definimos ahí arriba. Mostrar que la derivada de H con respecto al tiempo, la total, es menos la derivada del lagrangiano, la parcial, con respecto al tiempo. ¿Sí? Eso me dice que si el lagrangiano no tiene dependencia explícita de t, quiere decir que h es una cantidad que se conserva. ¿Está bien? O sea que entonces h es igual a constante si L no depende de t, el tiempo. Una simetría, es una especie de simetría, ¿no? Lo que vamos a ver también es que el h y la energía pueden ser diferentes, o sea, en la mayoría de las cosas son iguales.
O sea, hamiltoniano y energía, en la mayoría de los casos, ¿sí? Coinciden, pero no tienen por qué coincidir. ¿Mm? Y solamente coinciden por ejemplo, si los solamente coinciden, por ejemplo, no es una frase muy feliz, pero bueno, si los vínculos, ¿sí? No dependen explícitamente del tiempo. ¿Mm? ¿Se acuerdan que había vínculos que no dependían del tiempo? Por ejemplo, el de un péndulo es un vínculo que no depende del tiempo. La longitud de la cuerda es siempre la misma, ¿no? Ahora, si es un péndulo con un malacate, donde yo le daba al malacate una rotación que yo quería, ¿sí? La longitud era un vínculo que dependía del tiempo. ¿Está bien? En ese caso, la energía y el hamiltoniano no van a coincidir y eso lo vamos a ver después por qué. ¿Sí? Y las condiciones por las que se conserva la energía no necesariamente son, o sea, al ser hamiltoniano y energías diferentes, uno puede tener casos en donde ¿sí? La energía no se conserva, sí, pero sí se conserva el H. ¿Ok? Entonces hay que distinguir bien esos casos. Y bueno, y lo más importante de todo, cómo, cómo se relaciona la simetría de traslación con la conservación del momento lineal y la simetría de rotación con la conservación del momento angular. Vamos a ver si le podemos entrar eso usando el teorema de Nether. Sería fantástico. Pero si no, bueno, en general no se usa el teorema de Nether, incluso para estos casos que son muy importantes. Pero bueno, eso lo veríamos. Me quedé atrasado con todo eso. Quizás tardé mucho en lo del teorema de Nether. Repásenlo el teorema de Nether, cualquier cosa, y me pregunten. Sí, sí, sí. Ya me parece que Demo lo va a repasar. No hace falta. Me perdí un poco en las cuentas.